Paz y bien, queridos hermanos, queridas hermanas, les saluda Dunia Molina y estamos en Buenas Nuevas. Hoy comparto con ustedes un tema que he titulado La fe que salva. Vamos a hablar un poco acerca de lo que es la fe. Significa, pues diríamos, creer en Jesús, ¿verdad? Si nosotros preguntamos qué es la fe, quizás todos diríamos creer en Dios, creer en Jesús. Pues eso es lo que la Biblia nos enseña acerca de la fe. Necesitamos la fe, podríamos definirla también, para vencer cualquier dificultad en el mundo, en el diario vivir. La fe, la verdad, es un don de Dios, es un regalo de Dios y que todos necesitamos tener fe. Pero también esta fe nos lleva a que permitamos activar nuestra fe. O sea, no solo decir que tenemos fe, sino que podamos vivir en fe, vivir con fe, vivir según la fe. Y eso sería la activación de la fe. Quizás la fe es un tamaño que dice la Biblia, como un grano de mostaza, quizá, ¿verdad? Pues bien, lo que les decía, ese pequeño granito es lo que hace lograr grandes cosas o ver grandes cosas. Ese es lo que la palabra nos quiere decir cuando dice si tuvieran fe, siquiera como un granito de mostaza. Sobre todo es esto, la activación de la fe. La fe nos lleva a vencer cualquier obstáculo. Y si no, pues veamos qué dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 8, versículo 23 al 34. Invito a que lo leamos. Dice la palabra de Dios. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos lo siguieron. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar de Galilea, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba dormido. Llegándose a él, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vean, aquí vamos a resaltar algo. No vamos a hablar de la tempestad, de la tormenta, que Jesús dormía plácidamente, dice en otra tradición, sino que vamos a hablar de esta palabrita. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Creo que podríamos ver como un regaño, no sé, podría ser como un regaño de Jesús sobre el por qué tienen la fe dormida. Ya tienen la fe como un regalo de Dios, pero no la tienen activada. Y eso es lo que quiero resaltar en este momento. Vean, hombres de poca fe. No tienen la fe de, ¿qué diría entonces? Yo digo, va Jesús ahí, se desata una gran tempestad, el Señor está con ellos y quizás Jesús esperaba que ellos pudieran reprender esa tempestad, esos vientos huracanados en el nombre de Jesús. Imagínense, en el nombre del que está aquí dormido, ¿verdad? Del que va aquí con nosotros. Este hombre es el Salvador, es el Mesías y él, en el nombre de Jesús, cálmate tempestad. Quizás el Señor quería que estas personas o que sus discípulos tuvieran esta actitud, tuvieran más fe, tuvieran esa actitud de, en el nombre de Jesús, de usar la fe, ¿verdad? Y eso es lo que yo estoy llamándole activar la fe. Dice la palabra de Dios también en Primera de Juan, en el capítulo 5, del 4 al 5, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios? Vean cómo vencer al mundo, cómo vencer los obstáculos del diario vivir, si no es con nuestra fe, dice la palabra de Dios. Cómo con nuestra fe nosotros podemos calmar los fuertes vientos.
la adversidad, la dificultad, la tentación, es con la fe, activando nuestra fe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se va esto. En el nombre de Jesús se calma esto. En el nombre de Jesús yo venzo esto. En el nombre de Jesús no voy a caer en esto. En el nombre de Jesús es activando la fe. Y es que no vamos a desconocer tampoco que vivimos en un mundo de gran diversidad de creencias y religiones, ¿cierto? Pero también debemos saber que esto es un mundo, podemos decir, caído, un mundo pecaminoso donde nosotros vivimos, donde quizás cada vez vamos a ir viendo cosas más feas, más terribles, cosas fuera de lo que Dios nos ha enseñado, de lo que la Biblia nos muestra. Quizás la humanidad, el hombre, nosotros estamos hablando, estamos perdiendo la fe. Y también lo dice la palabra de Dios. ¿Acaso cuando venga el Hijo de Dios se encontrará fe en la tierra? Así dice en uno de los evangelios. ¿Acaso cuando el Hijo de Dios encontrará fe? ¿Qué significa esto? Que el mundo, que la humanidad, estamos muchas veces o vamos perdiendo la fe. Vamos siendo atrapados en otro círculo que el mundo nos está ofreciendo. Hoy necesitamos más que nunca activar la fe. Dice la palabra de Dios, San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Significando esto, que la creencia, la fe, debe estar puesta en Jesús nada más. Que Él es el camino. Que nosotros lo que tenemos que, por donde tenemos que andar, es en Cristo, porque Él es el único camino. Él es la verdad y es la vida. Vean, muchas veces el ser humano necesita creer en algo, ¿cierto? Necesita creer en algo, entonces cree en el horóscopo y entonces cree en la lectura de la mano, en muchas cartas, la gente está creyendo en las cartas también, o qué sé yo, un montón de tonteras, que la gente se aboca buscando en quién creer. El ser humano es insaciable, porque solo en Cristo podemos ser saciados. El ser humano necesita creer en algo, en alguien, y eso se llama Jesús, y eso se llama Cristo. Entonces, ese vacío que quizás hay en nosotros, solo se llena mediante la fe en Cristo Jesús. Así nosotros buscamos muchas veces, o nuestra fe podría ser como la de los discípulos. Puede ser que nuestra fe no está tan genuina. Nuestra fe debe ser auténtica, debe ser legítima, debe ser real, debe ser verdadera. Nuestra fe debe ser puesta en la persona correcta, que es la persona de Jesucristo. La persona de en esa persona debe ser puesta nuestra fe. Y solo en Él, en los tiempos de angustia, de desesperación, de miedo, como lo vivieron los discípulos, solo en Él vamos a encontrar que Él es el que nos salva. Él es el amigo fiel, el que te ama, el Salvador eterno. Así que vale la pena poner la fe en el Señor. Vale la pena que puedas activar esa fe. Ya les dije al inicio, es un regalo de Dios. Dios nos ha regalado a todos esa fe. Esa fe que tenemos que hacer ahora es creer. Y algo que también nos dice la palabra de Dios, porque podíamos estar preguntando, pero ¿cómo en sí es la fe? ¿Cómo defino la fe? Hebreos 11, versículo 1 dice, la fe es la garantía de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Esa es la fe. Creer en lo que no vemos. Ya la verdad, Dios a través de la palabra nos ha dejado
digamos, la facilidad. A través de las Sagradas Escrituras nos ha dejado la facilidad de creer, la facilidad en nosotros de aumentar esa fe, de creer, porque solo nos podemos ir a las Escrituras y nuestra fe será activada. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? ¿El oír música? ¿El oír rancheras? ¿El oír reggaetón? No, ¿verdad? ¿El ver series? No, la fe no viene por ahí. Déjeme decirle que la fe viene por el oír palabra de Dios. Entonces, ya el Señor se ocupó, ya Dios se ocupó de dejarnos estos escritos, estas sagradas escrituras, para que a través de esta lectura, de este sagrado libro, de este santo libro, nuestra fe sea activada. Solo cuando oímos la palabra de Dios, solo cuando leemos la palabra de Dios, nuestra fe viene, nuestra fe aumenta, se aumenta en nosotros. Sí, eso le pasa, yo sé que sí, si usted lee las Sagradas Escrituras, usted crece en la fe, usted comienza a creer realmente. Le hace una historia en las Sagradas Escrituras y se va a dar cuenta que la fe comienza a activarse en su vida, en su ser, en su corazón. Eso hace la fe en nosotros. Cuando nosotros comenzamos a leer la Escritura. Ya Dios nos ha dejado, digamos, suficiente evidencia por escrito a través de la vida de Jesucristo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, en este tiempo hermoso que estamos viviendo de Adviento, en este tiempo de Navidad, en este tiempo, y nos vamos, por ejemplo, al libro de San Lucas, al evangelista, lo que escribió el evangelista Lucas. Y nos vamos desde el primer capítulo y cada versículo y encontramos ahí el nacimiento de Jesús. Bueno, primero, ¿verdad? La anunciación y luego el nacimiento de Jesús. Ahí vamos dándonos cuenta lo que verdaderamente Dios está mostrando a nosotros y nuestra fe va creciendo para gloria de Dios. Vamos a continuar en unos momentitos, no nos cambien. Gracias, hermanos, por continuar ahí. Y estamos con este tema, la fe que salva. La fe en Jesús, por supuesto. La fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el enviado, el Salvador, el único que salva nuestra vida, el que nos ha ofrecido la vida eterna. Entonces, vamos a hablar en este otro segmento sobre lo que significa tener fe en Jesús. Hablábamos de cómo activar esa fe, no solo creer en Dios, sino creerle a Dios. Una fe, les decía, real, genuina, pues una fe de verdad auténtica. Pues tener fe en Jesús es, mire esto, qué hermoso, no solo tener la simpatía o aceptar de que Dios existe. Tener fe en Cristo implica confiar. Implica depender, implica aceptar, involucrarme, entregarme y descansar en Dios. Podríamos detenernos en cada una de estas palabras. ¿Qué implica tener fe en Jesús? Tener fe en Jesús significa confiar. Entonces ya ahora usted no va a decir, bueno, yo tengo fe, hermanito, viera qué fe tengo en el Señor. ¿Está confiando en Él? La pregunta iría más allá. ¿Usted depende de Jesús? ¿Hace lo que el Señor manda? Porque si hace lo contrario, usted no tiene fe. Porque usted hace o se va por otro lado, que no es la enseñanza de Dios, usted no tiene fe. Usted no está creyendo en Él. Si usted no está dependiendo, si usted no está aceptando la voluntad de Dios a través de Jesús, usted no tiene fe. Déjeme decirle que usted no está aceptando al Señor en su vida, en su corazón. Usted no se está involucrando. Si usted dice solo, creo en el Señor, yo tengo fe, pero no se involucra en su plan, en su proyecto, usted no tiene fe.
Si usted no está involucrado en el camino del Señor, es mentira que usted tiene fe. Porque la fe en Jesús es involucrarme en Él, es adherirme a Él, es apegarme a Él, es aceptar su voluntad, es aceptar su proyecto, es aceptar su plan. Levantarse cada mañana y decir, Señor, ¿y ahora qué quiere que haga? Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué le gustaría? ¿Cómo agradarle a usted? Yo quiero agradarle, yo quiero vivir para usted. Involucrarse en el Señor, involucrarse con Él, es conocer más de Él, es buscar sus palabras, es involucrarme a través de la oración, es acercarme a Él en un diálogo que se llama oración. También es entregarse. La fe es entregarse al Señor, es descansar en Dios. Vea qué hermoso esto. La fe es entregarme completo a Él. Es decir, Señor, yo no veo esto, pero como yo no veo de ver un buen trabajo, yo no dependo de ver si hay dinero, si la refrigeradora está llena, si todo, yo no dependo de eso, yo dependo de ti, Señor. Yo voy sin nada porque dependo de ti. Jesús un día les mandó a los discípulos, aquellos que ya estaban involucrándose en el proyecto de Él, aquellos que ya habían aceptado ser sus amigos, aquellos que ya estaban caminando con Él, un día los manda, dice la palabra, los mandó de 2 en 2 a evangelizar, a llevar la buena nueva. Y una de las sugerencias que Jesús hizo a sus discípulos fue, no lleven otras sandalias, no lleven cartera, no lleven bolso, ¿verdad? No lleven túnica. Mire, esa fue como las sugerencias que Jesús les hizo. ¿Y es por qué? Porque cuando usted lleva una cartera, que lleva en el bolso, que lleva en la cartera, pues el dinerito, ¿no? Ahí lleva lo extra. Y entonces el Señor dice, no lleven eso, no lo van a necesitar, porque usted no tiene nada, porque cuando usted depende del Señor, no depende de lo que usted ande en la bolsa en este momento. Cuando usted depende del Señor, no depende del buen trabajo o el trabajito que usted tiene, depende del Señor. El Señor se ocupa de usted y descansar en Él es, dice San Pedro, primera de Pedro, poner todas sus preocupaciones en Él. Es poner tus preocupaciones en Él. Mire, todo esto es parte de la fe. ¿De qué estamos hablando? De la fe que salva. Todo esto es, así que hoy, por favor, esa fe, cuando usted hable de que es una persona de fe, o cuando dice, Señor, yo quiero tener fe, significa que usted va a tener todo esto. Va a ser una persona que depende, que acepta al Señor, que acepta su voluntad, que acepta sus proyectos, que se involucra en el trabajo, en la obra. Una persona que se involucra, no a las orillas, no, es que hoy no puedo, es que tengo un partido de fútbol, es que tengo una cena no sé a dónde, es que un montón de excusas. No tiene fe, no se involucra en el proyecto de Dios. Entregarse y descansar en Él es una adherencia a Él, es apegarme a Él, me apego. Creer en Jesús significa confiar totalmente en Él. Confiar en que Él es lo suficientemente para ayudarnos, sin dudar, ¿verdad? Sin dudar. Que Él es suficientemente para cuidarnos y salvarnos. El creer en Jesús es saber que Él lo puede todo, que Él es grande, que su problema quedó pequeñito, que Jesús lo puede todo, que Dios es grande, que es poderoso, que está en todo lugar, que está en todo momento, que puede con todo. No hay nada imposible para Él, dice la palabra. Tener fe en Él, creer en Jesús, es esto también. Creer en su gran poder. Hay personas que dicen, no sé si a usted le ha pasado, pero hay personas que dicen, aquí solo, fíjese, me dejaron, todos se fueron, me dejaron solo, solito estoy, solo con Dios. Y yo digo, ¿qué más? ¿Qué más, verdad? Si estás solo con Dios, lo tiene todo, hermano. Lo tiene todo, mi hermana. Estás solo con Dios. Entonces, si lo dice minimizando a Dios,
haciéndolo pequeñito, no está teniendo la fe en Él, no está puesta su fe, porque está dudando de que Él es su toda compañía, que lo que usted va a necesitar en cualquier momento, Él lo puede solucionar, que Él cuida, que Él nos salva y que no necesita nada más, a nadie más. Él es el único que puede. Así dice la palabra de Dios. Vea, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es Jesús, el que está sentado a la derecha del Padre, el que venció la muerte, el que resucitó al tercer día, el que subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre, dice Hebreos 12:2. Así dice la palabra de Dios. Mire, de hecho en ningún otro hay salvación. Dice un cantito por ahí y es palabra de Dios, solamente en Cristo, solamente en Él. No hay otro que podamos nosotros ser salvos. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Dice Hechos 4:12. Solamente en Cristo. Y tener fe en Jesús significa que yo creo en su gran poder, que yo creo en su inmenso amor, que yo creo en su infinita misericordia, que yo creo en que Él lo puede todo, hasta el perdón. No importa lo que hayas hecho. No importa, si tú tienes fe, creerás que Dios te puede perdonar. Si ustedes ven, la palabra de Dios dice que la diferencia de Judas y Pedro. Judas le dolió haber traicionado al Señor, haber vendido al Maestro. Le pudo más la visión. Y se arrepintió, le dolió tanto y se quitó la vida. No soy digno de vivir. ¿Para qué estoy aquí en este mundo? Qué bárbaro. ¿Cómo soy? Qué estupidez cometí. ¿Qué diría él, verdad? ¿Qué diría? ¿Qué más? ¿Qué insultos se daría? Y se quitó la vida. Él nunca tuvo fe, porque la fe me lleva a creer en el perdón del Señor. Lo mismo hizo Pedro. Pedro negó al Señor. Pedro lo negó, dijo: yo no lo conozco, nunca he andado con él, ni sé de qué hablan. Pedro que había dicho que daba la vida por el Señor, por Jesús, por su amigo, y llega el momento de la tentación y se negó, dijo: yo no lo conozco, nunca he estado con él, ¿de qué me acusan? Lo negó. E igual que Judas, se arrepintió, le dolió en el alma, se fue a llorar amargamente, pero tenía fe. Esa es la diferencia. Creyó en la misericordia de Jesús, creyó en el perdón del Señor, creyó que aquel, su amigo, aquel que él había seguido, aquel que había conocido y había caminado y comido con él, era capaz de perdonarlo. Él sí creyó en ese amor. Pedro tenía esa fe. Esa es la meta principal, queridos hermanos, queridas hermanas. La meta principal de nuestra vida es la fe. Es la fe en Cristo Jesús para obtener la vida eterna. ¿Cuántos quieren obtener la vida eterna? Ahí donde está usted. Usted quiere tener la vida eterna. Usted quiere vivir en la eternidad. Usted quiere encontrarse un día cara a cara con el Señor. Hay que activar esa fe. Necesitamos poder creer en Dios. Necesitamos creerle a Dios. La vida en abundancia comienza realmente cuando activamos la fe, cuando le creemos al Señor, cuando tenemos esa confianza que nos acompañará en la eternidad con el Señor. Eso es. La fe salvadora incluye entonces conocimiento, confianza, aprobación en Jesús. La fe nace, les decía, cuando escuchamos palabra de Dios. Ya como resumen, nace cuando escuchamos la palabra de Dios. Así dice Romanos 10:17. La fe
Es un mandato bíblico, nos dice San Marcos en el 11:22. Tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. Es un mandato bíblico. Nos está diciendo la palabra, tengan fe en Dios. La fe también es el deber fundamental del cristiano, dice San Juan 6:28. Mire, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que les salvó. La fe es un mandato que debe ir unido al amor. Y aquí concluimos con esto. Se lo repito, la fe es un mandamiento que debe ir unido al amor. Creer en Dios, creer, tener fe es esto, es amar verdaderamente a Dios. Tener fe es amar con el alma a Dios, es amar con todas las fuerzas al Señor, con toda mi mente, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Esa es la fe. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Ánimo, activar la fe leyendo la palabra, orando, comunicándose con Dios, recordándoles siempre que Dios les ama.